Buen día para todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre fístulas anorrectales. Realmente es una patología bastante común y bastante desafiante para el cirujano. ¿Okay? Entonces, primero que nada, vamos a comenzar definiendo qué es una fístula. Una fístula no es más que una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. Aplicando este concepto al tema de hoy, que es la fístula anorrectal. Entonces, una fístula anorrectal sería una comunicación anormal de la luz del ano o del recto con la piel perianal a través de un trayecto inflamatorio crónico que no tiene tendencia espontánea a obliterarse. Puede ser incapacitante, pueden deteriorar la calidad de vida cotidiana del paciente y en algunos casos determinan una enfermedad crónica, recidivante y difícil de erradicar. Siempre es importante la identificación de los dos orificios fistulosos, tanto el interno como el externo, su trayecto y la relación de este con el aparato esfinteriano. Esto es esencial para poder hacer una clasificación anatómica de la fístula y poder plantear el tratamiento quirúrgico adecuado. En su epidemiología tenemos que es más frecuente en hombres con una proporción de 3:1, en edades entre los 20 y los 50 años, y el 30% de estos pacientes o de estas se presentan posterior al drenaje de un absceso no rectal. Su etiología, la etiología más frecuente es la criptoglandular, representa hasta el 90% de los casos, descrita por Parks. Posteriormente tenemos el 3% que se le atribuye a causas postoperatorias o traumáticas, otro 3% a fisuras anales, 3% también se le atribuye a la enfermedad inflamatoria intestinal y menos del 1% se le atribuye a la tuberculosis. La clasificación la podemos clasificar de acuerdo a sus características o de acuerdo a su relación con el aparato esfinteriano. En cuanto a sus características, las podemos clasificar en simples o complejas. Hay autores que describen que las complejas representan más del 50% de todas las fístulas en vista del desafío quirúrgico que ellas representan y en cuanto a su manejo, debido a que son difíciles, como ya mencioné, es una entidad difícil de erradicar. Y en cuanto a la relación con el aparato esfinteriano, puede ser interefintéricas, transefintéricas, supraefintéricas o extraefintéricas. En cuanto a sus características, tenemos que las fístulas simples se caracterizan por tener un orificio externo y un orificio externo. El orificio interno habitualmente se sitúa en la línea dentada y el orificio externo se abre a nivel de la piel perianal, tanto más cerca del margen anal, cuanto más bajo y superficial será su recorrido. A diferencia de las fístulas complejas, tenemos que van a ser las fístulas o todas fístulas transefintéricas altas, supraefintéricas, extraefintéricas, transefintéricas anteriores en mujeres relacionadas a la enfermedad de Crohn, relacionadas a trauma, a cirugías previas o a malignidad. Incluso también se le atribuye a aquellas fístulas que abarcan o comprometen más del 30% del esfínter externo, o hay autores que califican que cuando se interviene una fístula cuya fistulotomía resultará en incontinencia, la catalogan como una fístula compleja. De acuerdo a la relación con el aparato esfinteriano, vamos a presentar en primer lugar, o aquí en la figura A, las interefintéricas, que representan del 20 al 45% de los casos. No penetra el esfínter externo, se ramifican en el espacio intereffinteriano y el orificio externo siempre está cerca de la piel perianal. Tenemos de segundo la figura B, las transefintéricas representan del 60 al 30%. Estas sí, digamos, atraviesan ambos esfínteres. El orificio externo su salida puede ser variable a nivel de la fosa isquiorrectal y hay que determinar si es un trayecto bajo o distal o un trayecto alto o proximal. Tenemos además las supraesfinterianas, que según Parks representan el 20% de estas. Hay otros autores que la difieren de él y las documentan como menos del 2% de todas las fístulas en general. Su trayecto es por encima del músculo puborectal, posteriormente desciende nuevamente al plano interefintérico por la fosa isquiorrectal y posteriormente se abre a la piel perianal. Y tenemos las fístulas extraesfinterianas, que representan del 2 al 5% de los casos.
su trayecto se dirige desde el recto, atravesando el plano de los músculos elevadores hasta la piel perineal, siempre dejando por fuera o nunca interviniendo el trayecto, digamos, siempre está por fuera del complejo esfinteriano. ¿Okay? Y hay un quinto tipo de fístulas que son las llamadas submucosas, que son fístulas muy sencillas por debajo del anodermo o la mucosa del recto. Para hacer, para hacer el diagnóstico necesitamos hacer una buena historia clínica, ver factores de riesgo, interrogar al paciente, ver sobre todo importante si el paciente tiene antecedentes de algún absceso perianal que haya drenado espontáneamente o haya lo tuvieron que haber drenado de manera quirúrgica. La sintomatología del paciente siempre se va a enfocar o dirigir en estos tres síntomas que son el dolor, la tumefacción y la supuración, y estos tres se van a presentar de una forma cíclica. O sea, primero el paciente va a tener descarga perianal, posteriormente esta puede dejar, digamos, de presentar la descarga porque el orificio externo puede epitelizarse y por ende, digamos, la fístula cerrar. Esto el paciente lo asocia a que se curó. Posteriormente el trayecto se puede abscedar, generar dolor, tumefacción y drenar espontáneamente, y volvemos otra vez con la parte de la supuración perianal o la descarga a través del orificio externo y volvemos digamos, al mismo ciclo. Síntomas que nos puede referir el paciente que nos deben llamar la atención: dolor intenso, distensión abdominal, saciedad temprana y pérdida de peso. Al examen físico, siempre, como en todo examen físico en la región anorectal, hay que examinar digamos, la región perianal, buscando primero que nada ubicar o evidenciar el orificio externo, que lo vamos a ver como tejido de granulación aplanado, o puede incluso digamos, por la descarga que esté presente, puede haber irritación perianal. Luego de la palpación podemos palpar incluso el trayecto de la fístula, que se va a palpar como un cordón fibrótico. Debemos hacer el tacto rectal. Hay literaturas que describen que en manos experimentadas al tacto rectal se puede identificar el orificio interno, o sea, se puede diferenciar ese orificio interno de la mucosa anal. Lo describen como al tacto como un grano de arroz. Y en la anoscopia también nos va a ser de utilidad porque mediante ella podemos evidenciar la salida de material purulento o la descarga a nivel del orificio interno. También para la ubicación del orificio interno está la regla de Gutzal, que no es más que una línea que separa o divide el ano en dos hemianos, uno anterior y uno posterior, y la misma dicta que la relación del orificio externo con respecto al orificio interno, dependiendo si el orificio externo se encuentra en el hemiano anterior, su trayecto va a ser radial y por ende su desemboco va a ser radial. Sin embargo, si es posterior, todos los trayectos van a ser, digamos, curvilíneos, y la mayoría o siempre el orificio interno va a estar en la línea media posterior. Sin embargo, esta regla tiene un valor predictivo positivo nada más del 59%, y este 59% se aplica más que todo, o su mayor sensibilidad es cuando el orificio externo está a nivel en el hemiano posterior. Están también reglas o hay casos en el cual hay excepciones en el cual la regla no se cumple, que son orificios que están a más de 3 centímetros del orificio anal, o cuando hay más de un orificio externo. Una vez que hicimos el examen físico, la historia clínica y el examen físico, tenemos que documentar muy bien esa fístula, y tenemos el método de imágenes, que más que todo se va a reservar para las fístulas complejas. Entre los métodos que tenemos para ayudarnos tenemos la fistulografía, que no es más que instilar contraste hidrosoluble a través del orificio externo para poder pintar o dibujar ese trayecto fistuloso, o incluso identificar el orificio interno. Sin embargo, la fistulografía ya tiene un valor limitado. Cuando se realiza administración de contraste por vía rectal, tiene una exactitud del 74% para la ubicación del orificio interno y un 92% para, digamos, la ubicación de trayectos secundarios. A medida con el advenimiento de la tomografía se ha realizado esta fistulografía por tomografía, lo cual tiene una excelente concordancia con los hallazgos intraoperatorios, sobre todo a la hora de ubicar el orificio interno, trayectos secundarios y abscesos secundarios. Lamentablemente no es superior a otras técnicas de imágenes, y su mayor exactitud es para fístulas extraesfinterianas.
Otra modalidad es el ultrasonido endonal con una sensibilidad y especificidad superior al 90%. Es útil para tracto secundario, sin embargo es operador dependiente. Hay ciertas situaciones en las cuales su sensibilidad va a disminuir, como lo son la cirugía previa, las cicatrices, los traumatismos y las colecciones de líquidos sin drenar. Tenemos la resonancia magnética, que no requiere instrumentación del ano, no es operador dependiente, nos puede ayudar con áreas ocultas de sepsis y extensiones secundarias. Es el método más preciso para clasificar la fístula, con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 100%. Incluso para las fístulas recurrentes hay estudios que reportan que llevar a estos pacientes a cirugía basándonos o guiándonos por las imágenes de resonancia magnética ha disminuido la recurrencia de la fístula hasta en un 16%. No así los pacientes con fístulas recurrentes que son llevados a mesa operatoria sin guiarse por las imágenes por resonancia, la recurrencia de estas fístulas puede llegar hasta el 57% de los casos. Una vez que hicimos la historia clínica, interrogamos, hicimos el examen físico, y pudimos, si se ameritó, se hizo el estudio de imagen e hicimos el diagnóstico de una fístula no rectal, hay que establecer el tratamiento adecuado para el paciente. El tratamiento para este tipo de patologías tiene 4 pilares fundamentales, que es eliminar la sepsis, el cierre de la fístula, la preservación de la continencia y minimizar la recurrencia. También hay que tener en cuenta que esto va a ir de la mano o va a ir, digamos, encajado de acuerdo a la técnica quirúrgica, al tipo de paciente y a la experiencia del cirujano. Nos vamos a ayudar para para el manejo o para guiarnos con la última actualización del guideline que publicó la Sociedad Americana de Colon y Recto. Entonces, la primera modalidad que tenemos es la fistulotomía. Digamos, su principio consiste en puesta al plano de la fístula para que esta cicatrice por segunda intención. Puesta al plano es destechar la fístula, quitar destechar la fístula y posteriormente curetear ese trayecto fistuloso. Se recomienda mayormente para fístulas simples, tienen una tasa de curación de hasta el 90%, el riesgo de incontinencia es bajo y la cicatrización puede ir de 4 a 6 semanas. Hay ciertos factores importantes que hay que considerar en el preoperatorio que nos puedan indicar o nos puedan predecir incontinencia posterior, los cuales son enfermedad recurrente, sexo femenino debido al estrecho canal anal que ellos tienen y que el esfínter anal externo es más delgado en las mujeres, en fístulas complejas, fístulas previas o cirugía no rectal previa. Tenemos también otra modalidad, es la fistulectomía, la cual su principio es la resección completa del trayecto, a diferencia de la otra que nada más destecharlo. En esta vamos a resecar totalmente el trayecto. Tiene un mayor tiempo de curación, mayor morbilidad, mayor riesgo de incontinencia y no hay un beneficio en cuanto a la recurrencia de esta patología. Por eso los autores establecen que en vista de que no hay un beneficio significativo, no se justifica exponer al paciente a mayor morbilidad utilizando esta técnica. También, entre otras técnicas, tenemos los colgajos endonales de avance. Es una técnica preservadora del esfínter y su principio es realizar curetaje del trayecto fistuloso, cierre del orificio interno y movilización de un segmento proximal de mucosa sano para cubrir este defecto. Siempre importante tomar en cuenta que este colgajo debe estar bien vascularizado y debe quedar sin tensión. Tiene tasas de curación del 66 al 87%. Se recomienda en fístulas transesfintéricas altas y supraesfintéricas. El uso de estomas no ha demostrado beneficios para la cicatrización o curación de este colgajo, y la efectividad de esta técnica es inversamente proporcional al número de intentos. Mientras mayor sea el número de intentos para reparar o tratar la fístula con esta técnica, siempre el fallo va a ser mayor. Hay ciertos factores de riesgo que nos van a influir
también en el fallo de esta técnica, los cuales son radiación previa, enfermedad de Crohn subyacente, proctitis activa, fístulas rectovaginales, neoplasia maligna, obesidad, intentos previos y el uso de tabaco. Aquí tenemos una representación rápida de la técnica. Una vez ubicado el orificio interno, se realiza una incisión circunferencial proximal al mismo, se realiza una disección a nivel de la submucosa y se realiza cierre del trayecto fistuloso. Posteriormente se confecciona el colgajo, que hay quienes lo describen que debe ser solo de submucosa y submucosa, hay quienes lo confeccionan, digamos, con el completo grosor de la pared, es decir, mucosa, submucosa y esfínter interno. La ventaja también de esto es que el defecto queda cubierto por una doble línea de suturas. Entre otras técnicas tenemos la ligadura del tracto interesfintérico o el llamado LIF. Es una técnica también preservadora del esfínter. Se realiza su principio es realizar disección y cierre del trayecto fistuloso en el plano interesfintérico. Tiene tasas de curación del 61 al 94%, con una cicatrización entre 4 a 8 semanas y una tasa de incontinencia muy baja. Hay modificaciones que se le han hecho a esta técnica en las cuales se le ha agregado el uso de material biológico o el uso de un plug. Sin embargo, no hay todavía evidencia o estudios definitivos acerca de estas modificaciones. Hay también factores de riesgo que nos pueden influenciar para el fallo de esta técnica, como lo son la longitud del tracto de la fístula que sea mayor de 4 centímetros, procedimientos previos, obesidad y el tabaquismo. A propósito de aquí les traigo una representación gráfica de la técnica, en el cual consiste en con estilete cateterizar el orificio externo y el orificio interno de la fístula. Una vez que hagamos esto, se realiza una apertura a nivel del surco interesfintérico y disección del espacio interesfintérico muy cuidadosamente hasta ubicar el tracto de la fístula. Se realiza una ligadura proximal y distal de la misma y sección del mismo. Una vez que se hace esta sección, se realiza curetaje del remanente hasta el orificio externo de la fístula y cierre de esta incisión interesfintérica. A propósito de las modificaciones que les mencioné, aquí les traigo un artículo en el cual comparan la técnica del LIF del LIF tradicional con el uso de la modificación del BioLIF, que es utilizando una mecha de material biológico para el tratamiento de fístulas transesfintéricas. Es un estudio es un análisis retrospectivo en pacientes que se les realizó el LIF o el BioLIF para fístulas transesfintéricas entre abril de 2008 y abril de 2018. Fue realizado en el Hospital de Ottawa, Canadá, y fue publicado en 2019. Es importante recalcar que este trabajo estuvo en el podio del meeting de la Sociedad Americana de Colon y Recto de junio de 2019. Este es el flujograma de los pacientes. Ellos encontraron 1.456 pacientes que identificaron con fístula, de los cuales 150 se les realizó los procedimientos que estamos buscando. Se excluyeron de los pacientes 7 con enfermedad inflamatoria intestinal, 6 que tenían más de un tracto fistuloso, 2 no se presentaron en el seguimiento y 16 por otros procedimientos. Entonces tuvieron 119 casos que se incluyeron en 2 grupos, 75 que formaban el grupo del LIF y 44 el grupo del BioLIF. Es importante, ellos definían como éxito primario al cierre del orificio externo y cicatrización completa de esa incisión interesfintérica. No así el éxito secundario es, curación, pero pacientes que ameritaran un segundo procedimiento. Y falla cualquier, fístula en el postoperatorio que quedará documentada. Entonces tenemos los índices de éxito primario del grupo con LIF, que fue un 58% y 41% de falla, con 29% de éxito secundario, en comparación con el BioLIF, que del éxito primario de esos 33 pacientes, 75 presentaron un éxito primario con falla tan solo de 25%, y de ese 25%, 36% tuvieron un éxito secundario.
Para describirles rápidamente, la técnica del lift ya la hablamos, la describimos en momentos previos, y el biolift, la única modificación es que justamente después de hacer la sección de ese trayecto fistuloso y haberlo ligado proximal y distalmente, antes de afrontar ese plano el plano interefintérico, se confeccionó una mecha de material biológico y se introdujo allí, y posteriormente se realizó la síntesis por planos. Aquí tenemos las características de la muestra que ellos estudiaron, distribuida en los dos grupos del LIF y del BioLIF. Vemos que la edad media para los grupos es de 45 años, siendo la mayor población mujeres. Y 37 pacientes del LIF se presentaron con fístulas complejas, a diferencia de 30 pacientes del BioLIF. El seguimiento promedio fue 28 meses contra 9 meses. Esto ellos explican o hacen referencia a que se hizo un análisis de sobrevida, y esta diferencia de seguimiento no tiene ninguna repercusión en la misma. Aquí a su vez en este estudio los que realizaron los procedimientos fueron 7 cirujanos, y distribuyen el número de procedimientos realizados por cada uno de ellos. Cuando evalúan, digamos, el objetivo de este estudio, que era la tasa de curación con esta técnica, vemos que la curación o el éxito primario fue de 40, como ya mencionamos, fue de 44 pacientes, o que es 58% en el paciente con LIF contra 75% del BioLIF. El éxito en general fue 70% en el LIF contra 84% del BioLIF. Las complicaciones, no hubo realmente diferencias entre los dos grupos. Cuando vemos, digamos, la falla de acuerdo a los grupos, vemos que cómo se distribuyeron estos pacientes que no tuvieron curación primaria. De esos 31 pacientes del grupo de LIF, 58% no quisieron realizarse ningún otro procedimiento, solo se les dejó un cetón de drenaje, y los demás ameritaron, otros tuvieron curación espontánea, otros ameritaron fistulotomía, o otro LIF, se les aplicó BioLIF, PLOC o un colgajo, y de acuerdo a sus si curaron o no. Y del BioLIF tenemos que 11 pacientes recibieron falla, que fue un 25%. De esos 11 pacientes, 7 no quisieron recibir ningún tratamiento, ningún procedimiento adicional, solo se les dejó ese cetón de drenaje, y 4 fueron a fistulotomía, y los 4 tuvieron curación completa. Llama la atención que más de la mitad de los pacientes que tuvieron falla en ambos grupos no quisieron someterse a ningún otro procedimiento adicional. Sin embargo, con estos resultados, ellos concluyen que el BioLIF es una técnica segura y eficaz para tratar las fístulas anales, y que puede llegar a ser mejor que incluso que el procedimiento LIF tradicional. ¿Qué pasa con este procedimiento? Que tiene un costo muy alto, y ellos sí proponen hacer a futuro estudios prospectivos para demostrar que realmente este costo-beneficio es, valga la redundancia, beneficioso, y que su mejoría o su efectividad con respecto al LIF es realmente verídica, pero tiene resultados prometedores. Volviendo a nuestro tema, continuando con las técnicas, tenemos otra técnica, son los cetones, que inicialmente se usan para controlar la sepsis. Pueden ir seguidos de un segundo procedimiento para la resolución de la fístula, con tasas de curación de entre el 60 al 100%. Incluso estas tasas de curación pueden estar ligadas o influenciadas por el tipo de procedimiento secundario que se pueda realizar, o también estos cetones pueden dejarse e irse ajustando en periodos de tiempo según la función deseada. Estos ajustes se hacen con visitas programadas que pueden ir desde un mes hasta un año. Ellos tienen se describe una recurrencia del 3 al 5% en incontinencia del 5 al 12%. Son más que todo usadas en fístulas complejas. Y hablando de cetones y fístulas complejas, aquí les traigo otra revisión de 2019, en el cual ellos comparan dos técnicas. Una, que es el cetón de drenaje convencional, versus un cetón con preservación del esfínter anal, después
a la redirección del trayecto de la fístula en el tratamiento de fístulas complejas. Es un estudio controlado y aleatorizado que fue realizado en el hospital de Mansoura, Egipto, entre febrero de 2017 y febrero de 2018. Ellos incluyeron adultos menores de 65 años con fístulas complejas, los dividieron en dos grupos. El grupo 1 es el grupo que recibió o se realizó cetón de drenaje convencional, y el grupo 2 esta nueva técnica con conservación del esfínter. Es bueno recalcar que ellos definen como curación digamos, a la epitelización completa de la herida, recurrencia, una fístula o sintomatología después de haber retirado el cetón, o que se presente un año después, persistencia sin digamos, paciente que no haya cicatrizado totalmente después de 6 meses. Y ellos hicieron seguimiento a la semana, a las 2 semanas, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses postoperatorio. Por lo general, ellos dejaban los cetones hasta 3 meses. Si en los 3 meses este cetón no se había caído por sus propios medios, se le realizaba una fistulotomía al paciente para retirar digamos, el tractor, la fístula remanente, y retirar el cetón. Para describir rápidamente la técnica quirúrgica que ellos hicieron fue en el cetón normal. Ellos confeccionaron un cetón de drenaje normal en la posición bueno, es bueno decir que estos pacientes también fueron estudiados con historia clínica, examen físico, resonancia magnética para hacer el diagnóstico de estas fístulas. Fue realizado el procedimiento con anestesia raquidia. Y bueno, la técnica del cetón de drenaje, ellos confeccionaron un cetón de drenaje normal, cateterizaron como en las otras técnicas con el orificio externo y el orificio interno con un estilete, y posteriormente hicieron exéresis del trayecto fistuloso comenzando por el orificio externo hasta alcanzar el esfínter anal externo. Una vez que alcanzaban el esfínter anal externo o se identificaba, anudaban una sutura tipo seda 1 al estilete que protruía por el orificio interno, y este se retiraba gentilmente y se anudaba y quedaba digamos, dentro del loop de ese cetón el remanente del trayecto fistuloso, el orificio externo y el orificio interno. Así fue el procedimiento que se le hizo al grupo 1 o el cetón de drenaje. Al grupo 2, una vez que ellos, digamos, llegaban al esfínter externo, comenzaron a hacer disección del espacio interesfintérico muy cuidadoso. Posteriormente, ellos, digamos, redirigían este cetón, o sea, que la seda la introducían en el espacio interesfintérico, y posteriormente confeccionaban el loop del cetón, que queda conformado nada más por el trayecto fistuloso y el esfínter interno nada más, dejando el esfínter externo por fuera, confeccionando, como les dije, el loop, con lo que o sea, prácticamente queda con la fístula redirigida. Luego de eso digamos, confeccionaban completamente el loop atándolo, y digamos, el trayecto por donde la fístula atravesaba el esfínter externo, ellos lo afrontaban o lo reparaban con Bicryl 3.0. Entonces tenemos el flujograma de la distribución de los pacientes. Ellos evaluaron 102 pacientes, los cuales excluyeron 40 pacientes, 38 porque no cumplían los criterios de inclusión, y 2 porque decidieron o declinaron la participación en el estudio, quedando solo 62 pacientes, los cuales aleatorizaron 2 grupos, 31 pacientes con cada uno, los cuales se les realizó los procedimientos antes mencionados. En el seguimiento, en ambos grupos, un paciente fue perdido en el seguimiento, y en el análisis, en ambos grupos se analizaron 30 pacientes. Entonces, tenemos primero las características de la muestra, distribuida, como ya les mencioné, en los dos grupos de 30 pacientes cada uno, siendo la edad media para el grupo 1. Para el grupo 1 va a ser el del cetón de drenaje, el grupo 2 la técnica con conservación del esfínter. La edad media para el grupo 1 fue de 45 años y 40 años para el grupo 2. 27 hombres para el grupo 1, 29 para el grupo 2, 3 mujeres para el grupo 1, 1 para el grupo 2.
La duración de la sintomatología para el grupo 1 fue en promedio 11 meses versus 9 meses del grupo 2. El 100% de los pacientes de ambos grupos se quejaban de descarga perianal. El 23 pacientes y 22 pacientes, básicamente el 70% de ambos grupos presentaban dolor a nivel de la región anal, y 7 pacientes y 5 pacientes de ambos grupos presentaban prurito. 3 y 2 pacientes tuvieron diabetes mellitus. Con respecto a la posición del orificio externo, tenemos que 29 pacientes el orificio estuvo ubicado anteriormente, 21 pacientes anteriormente, 29 en la parte posterior, 9 lateral, y solo un paciente tuvo más de un orificio externo. El tipo de fístula por resonancia magnética, tenemos que el 30 pacientes o el 100% del grupo 1 fueron transesfintéricas altas, 26 pacientes o 87% del segundo grupo fueron transesfintéricas altas, 2 tuvieron en herradura y 2 supraesfintéricas. En cuanto a a los resultados del drenaje, del sector de drenaje y del esfínter, y de que conservaba el esfínter, tenemos que el tiempo operatorio fue mucho menor en el grupo 1 en comparación con el grupo 2. La escala de dolor en las primeras 24 horas fue menor en el grupo 2, es decir, en la conservación del esfínter hubo menor dolor postoperatorio en las primeras 24 horas en comparación al sector de drenaje. Incluso a los 7 días postoperatorios el puntaje de dolor era mucho menor con la técnica de la conservación del esfínter en comparación con el de drenaje. En cuanto a las complicaciones, no hubo mayor diferencia entre ambos grupos. El tiempo de curación completo fue menor en el grupo de la conservación del esfínter, 46 días versus 103 días. En este tiempo de curación, a las 12 semanas, tenemos que 9 pacientes habían presentado curación completa en el grupo 1 en comparación a 29 pacientes en el grupo 2, y a las 24 semanas 19 pacientes en el grupo 1 con un paciente en el grupo 2. No, tampoco hubo una diferencia significativa en cuanto a la continencia anal de los pacientes. El tiempo de seguimiento fue de 12 meses, y en 12 meses de seguimiento tenemos que la falla del tratamiento fue con 2 pacientes que tuvieron persistencia de la sintomatología en el grupo 1, ninguno en el grupo 2. Recurrencias, 2 pacientes en el grupo 1 y 1 en el grupo 2, para un total de 4 pacientes y un paciente. De estos pacientes, el grupo 1, el 100% meritó un segundo procedimiento que fue fistulotomía, y del grupo 2 solo 2 pacientes ameritaron fistulotomía. Ellos presentan o describen limitación también fue evaluado al año del postoperatorio la afectación del estilo de vida de estos pacientes de una técnica u otra, y realmente no hubo algo significativo que marcara o que alterara el estilo de vida de estos pacientes de acuerdo a la técnica que les fue realizada. Ellos sí describen como limitantes que es un estudio de un solo hospital con una muestra pequeña. Ellos sí proponen hacer estudios más prospectivos con una muestra también mayor, con mayor tiempo de seguimiento, pero sí concluyen que esta técnica con conservación del esfínter es una técnica con buenos resultados, con tiempos de curación más cortos y con pocas tasas de dolor postoperatorio. Es una técnica interesante y realmente proponen o estimulan el uso de la misma para el tratamiento de fístulas complejas. Continuando con las técnicas, tenemos el PLOC de material protésico y los sellantes de fibrina. El PLOC, ambos son técnicas preservadoras del esfínter. El primero, su principio es que una bioprótesis cierra el orificio interno y lo oblitera, y el segundo es obliterar el trayecto con el sellante. Tienen tasas de curación menores del 50%, y los guidelines las describen como técnicas ineficaces. ¿Qué pasa? Al ser técnicas con preservación del esfínter, es lo que aún las mantiene, a flote, por así decirlo, porque esta es una de los objetivos del tratamiento de esta patología, y es la que más, problemas presenta o mayor desafíos presenta, que es el preservar la continencia del paciente.
En cuanto a nuevas técnicas, nuevas tecnologías, tenemos el láser, que es una técnica piloto que fue descrita por primera vez en 2011. También es conservadora del esfínter. Su principio es destruir el epitelio de la fístula y simultáneamente obliterarlo. Posteriormente, el orificio interno se cierra bajo la técnica flap y tiene tasas de curación de hasta el 81%. Aún hace falta estudios a largo plazo para poder tener conclusiones definitivas con respecto a esta técnica. De igual manera, tenemos la inyección de células madre. Se han probado dos modalidades. La primera es las derivadas de tejido adiposo con tasas iniciales de curación del 71%. Sin embargo, con el seguimiento a largo plazo, esta tasa de curación ha disminuido hasta el 33%. Y tenemos la segunda modalidad, que es el Permacol, que es una matriz de colágeno acelular porcino con tasas iniciales de curación de hasta 82% en pacientes sin enfermedad de Crohn. Esta técnica se ha propuesto más que todo con fístulas complejas que están relacionadas a la enfermedad de Crohn, que el tratamiento inicial haya fallado o que el tratamiento quirúrgico de entrada no sea una opción. En los cuidados postoperatorios de esta patología tenemos muy básico higiene anal local moderada con agua posteriormente la evacuación, y a la hora del baño hacerle el aseo o la higiene con agua y jabón neutro. La actividad física limitada durante la primera semana, restablecer el hábito intestinal, los baños de asiento tibios 2 o 3 veces al día, los analgésicos o el control de dolor con la terapia multimodal que recomiendan los guidelines de la Sociedad Americana de Colon y Recto. Laxantes, si el paciente tiene un estreñimiento acentuado y es nada más para la primera defecación, ya que no queremos o no se busca que haya una evacuación dura que traumatice la herida y provoque sangrado, y hay que hacer un seguimiento semanal. Si no hay ninguna complicación, la recuperación debe llevarse en un plazo promedio de 30 a 60 días, dependiendo del tipo de fístula y de la técnica quirúrgica empleada. Ahora vamos a pararnos hablar un poco sobre las fístulas que están relacionadas a la enfermedad de Crohn. Aquí también nos vamos a guiar por las últimas recomendaciones propuestas por la Sociedad Americana de Colon y Recto y varios principios en cuanto a la terapéutica de los pacientes con enfermedad de Crohn. La primera línea de tratamiento va a ser siempre tratamiento médico. Se planteaba que la cirugía debía reservarse para el control de la sepsis. Actualmente, la terapia biológica con infliximab ha presentado tasas de curación de 39% a largo plazo en la curación de estas fístulas, y se puede combinar el tratamiento médico con cetones de drenaje. Es importantísimo individualizar al paciente que se le ha llevado a cirugía en base a la extensión de la enfermedad y la severidad de los síntomas, porque muchas veces, a pesar de que tengamos o podamos llevar a cabo el mejor manejo médico y el mejor manejo quirúrgico, estos pacientes pueden terminar en protectomía o una derivación definitiva. Entonces, varios de los principios que para el tratamiento o el manejo de esta patología en el contexto de enfermedad de Crohn, tenemos que las fístulas asintomáticas no requieren tratamiento quirúrgico. Por ende, no se le debe someter al paciente a la morbilidad del procedimiento. Las fístulas anales simples se pueden tratar con fistulotomía. A pesar de que la fistulotomía es un procedimiento seguro y efectivo, nuevamente hacemos énfasis en que hay que individualizar al paciente en base a la extensión de su enfermedad y la severidad de sus síntomas, ver cómo es su continencia inicial, si hay proctitis aguda, si hay proctitis activa, la extensión de la enfermedad. En pacientes bien seleccionados se ha descrito tasas de curación de la fistulotomía de 60 a 100%, con una tasa de incontinencia de 6 al 12%. También tenemos el papel de los cetones de drenaje, que son útiles en la terapia multimodal de la enfermedad de Crohn perianal fistulizante y para su control a largo plazo. ¿Por qué? Porque los cetones nos van a permitir un drenaje continuo que va a disminuir la inflamación, pero el drenaje sí puede ser digamos, como un síntoma molesto para el paciente. Tenemos también que las técnicas preservadoras del esfínter se han descrito para el uso o para el tratamiento de las fístulas relacionadas a los pacientes con enfermedad de Crohn. Sin embargo, se ha estudiado el uso de los colgajos o el flap, el cual ha reportado reintervenciones en el 50% de los casos, con recurrencia hasta en el 57% de los mismos,
sin mencionar que la enfermedad de Crohn se ha relacionado, se ha propuesto como un factor de riesgo para la falla de esta técnica. También se ha descrito el plug o el material de bioprotésico, el cual en estudios ha reportado buenos resultados. Sin embargo, los especialistas o la sociedad americana considera que esta técnica es muy heterogénea y no se ha evaluado adecuadamente en el contexto de esta entidad. Y por último tenemos el LEAF, que ya lo hablamos anteriormente, que es el que ha demostrado o ha arrojado las mejores tasas de curación a un año de seguimiento con 67% de las mismas. Las fístulas complejas en Crohn pueden ameritar prostatectomía o derivación definitiva por síntomas incontrolables. Tenemos que las tasas de derivación varían del 31 al 49%, con una respuesta inicial a la derivación con mejoría de los síntomas 81%, pero nuevamente, a pesar de tener una terapia médica óptima, hasta el 68% de estos pacientes en última instancia pueden requerir la prostatectomía. Aquí les dejo a manera de resumen un cuadro comparativo con respecto a varios aspectos de las principales técnicas que hablamos el día de hoy. Y ya para finalizar les dejo estas 4 ideas. La fístula anal es una de las condiciones anorrectales más comunes que determina en algunos casos una enfermedad crónica, recidivante y difícil de erradicar. Las fístulas simples pueden ser tratadas adecuadamente con fistulotomía, como ya lo hablamos. Las fístulas complejas por lo general involucran una porción significativa del esfínter anal externo y representan una condición desafiante que requiere un enfoque más sofisticado. Y nuevamente les recalco que en los pacientes con enfermedad de Crohn se debe individualizar al paciente que será llevado a mesa operatoria en base a la extensión de su enfermedad y la severidad de sus síntomas. Muchas gracias.